Pues si me permiten, voy a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos hable por medio de esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Amamos tu presencia, Padre. Amamos tu presencia. Y lo que más anhelamos es ser semejantes a ti. Quizá, nunca podremos ser igual a ti, Señor, pero cada día podemos parecernos más, Señor. Y ese es el anhelo de nuestro corazón en esta semana de santificación, que podamos parecernos más a aquel varón que dio la vida por mí en una cruz. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo mi corazón no va a responder a la santidad y rechazar este mundo, Padre? Ayúdame a morir a mi carne y a que Cristo se desarrolle en mí, Señor. Hoy, Señor, yo renuncio a todo, Padre, aquello que me distraiga, Señor, cualquier pendiente, cualquier distracción. Y te pido que tu palabra entre a lo más profundo de mi corazón y me cambie, me transforme. Yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Y te doy gracias porque este día me permites ver tu presencia a mi familia de la fe, y eso es un regalo hermosísimo. Señor, gracias. Te damos por este tiempo y te pedimos, Padre, que tú nos hables a nuestros corazones con amor, con exhortación, Señor, y también que pueda dar fruto esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver el día de hoy entonces un tema que se llama la lengua. Eh, y vamos a continuar con nuestra palabra rema, entonces, en Efesios capítulo número 4, si me hace el gran favor de abrir su Biblia, y vamos al versículo número 29. Vamos a continuar con los versículos que estamos estudiando. El día de ayer estudiamos el versículo número 28 y hoy vamos a estudiar el versículo 29 en adelante. Así que acompáñeme ahí con su vista, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues la palabra de Dios el día de hoy nos enseña algo importantísimo para nuestra semana de santificación, y eso importante que nos enseña la Biblia es acerca del carácter del viejo hombre. Y hemos visto una serie de temas importantísimos, y de lo que se trata esto es de que nosotros podamos permitir que Cristo se desarrolle en nosotros para que podamos hacer morir las obras de la carne y el Espíritu Santo pueda gobernar en nuestras vidas. Y esto es una tarea que nosotros podemos hacerla con un corazón que ame a Dios, y por supuesto a través de las disciplinas espirituales que nosotros tenemos. Es fundamental y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El poder tan tremendo, en particular el día de hoy, el tema de la lengua, el poder tan increíble que tiene de destruir o de edificar. Es impresionante. Es decir, las palabras que nosotros digamos a otros van a producir van a profetizar, van a hablar tan fuerte que van a marcar una vida para bien o para mal. Ese es el poder de la lengua. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos que dar evidencia de que Cristo se ha desarrollado en nosotros, y esa evidencia se puede ver claramente a la hora
de ver lo que estamos hablando, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y, sabes, yo quiero empezar esto diciéndote que muchas veces como cristianos nosotros podemos tener una tendencia a decir, pues, que después de todo no somos tan diferentes a este mundo. Es decir, desde el versículo número 17 de esta palabra que leemos en Efesios 4, nosotros podemos ver cómo la Biblia, Pablo nos exhorta a no ser como este mundo, ¿sí? Nos exhorta a que no vivamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, están alejados de la vida de Dios. Y sabes, muchas veces como cristianos tenemos esa tendencia a hacer un esfuerzo por ser respetado o tener la aprobación de este mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hablar, pensar o tomar acciones como en el mundo. Y en este caso en particular, muchas veces queremos hablar como este mundo, ¿no? Queremos tener las mismas expresiones de este mundo por una aprobación. Sin embargo, este es un esfuerzo equivocado porque, eh, o sea, rotundamente este objetivo va a ser inalcanzable. Nunca vamos a alcanzar la aprobación del mundo si nosotros tenemos una nueva naturaleza y tenemos que estar dispuestos a renunciar inclusive a esto, a la aprobación de este mundo. Y por eso es que la palabra de Dios el día de hoy nos exhorta a que nosotros andemos diferente, no como era nuestra vieja manera de vivir que estaba pues caracterizada por la vanidad de su mente y su forma de hablar, su forma de pensar, de actuar. Entonces, cuando la Biblia dice que hay una dureza en el entendimiento, es muy interesante, un poquito más arriba en los versículos que leíamos, porque esa palabra de el entendimiento endurecido eh, tiene un significado muy interesante porque médicamente se usaba para detonar el callo formado cuando un hueso se había fracturado. Y eso es, ese callo incluso se volvía más duro que el hueso mismo. Es decir, lo que la Biblia nos dice es que nuestro corazón y nuestra mente no se tiene que volver tan duro como un callo y se haga insensible a la voz del Espíritu a la hora de que nosotros en este tema en particular abramos nuestra boca. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en un constante quebrantamiento en nuestra vida para hacernos sensibles a la voz de Dios y no tener el corazón endurecido o tener una vanidad en la mente como el mundo, porque muchas veces por la presión, muchas veces por seguir la corriente queremos tener esa tendencia o simple y sencillamente por nuestra carnalidad no somos sensibles a la voz del Espíritu y terminamos afectando, terminamos muchas veces lastimando la vida de las personas porque no podemos refrenar nuestra lengua, no podemos tener la capacidad de callar nuestras palabras en el momento y en el tiempo adecuado. Y sabes, la palabra de Dios nos habla acerca de esto, de que no volvamos a esa vieja manera de vivir, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos ser introvertidos, algunos más extrovertidos, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que aprender a no volver a esa vieja manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice la palabra de Dios que debemos de revestirnos del nuevo hombre, debemos de despojarnos del viejo hombre, como nos enseñaba nuestro pastor, tenemos que quitarnos esa vestidura vieja y tenemos que revestirnos con el nuevo hombre, tener una nueva manera de vivir y hay un ejemplo que puede ayudarnos en esto. Imagínate un prisionero que sale de la cárcel, pero que aún usa ropa de prisión y actúa como prisionero. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa persona? Que, bueno, pues que viva como un hombre libre. Lo primero es decirle que se quite esa ropa de la cárcel y se ponga una nueva ropa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a todavía algo mucho mayor y es lo que nos enseñaba nuestros pastores de todo esto que hemos visto en esta semana de santificación, que no solamente basta con el creer en Jesucristo,
no es suficiente, sino tenemos que ir aprendiendo más de Jesucristo a través del conocimiento de su palabra y a través de una relación íntima con Dios. Cuando tú y yo comenzamos a conocer a Jesucristo de tal manera que Él nos lleva a un quebrantamiento diario, de tal manera que Él nos lleva a una intimidad profunda con Él, entonces nosotros podemos mantener esa santidad, podemos seguirnos revistiendo de ese hombre eh, eh, nuevo. Sí, a mí me encanta lo que yo escuché en la iglesia porque nos decía, ¿verdad? Quizá nosotros no lleguemos a ser como Cristo, pero sí cada día podemos ir siendo transformados a imagen y semejanza de Él. Y no tenemos que desmayar en esta transformación continua de vida. No somos un producto terminado, sin embargo, tenemos que ser dóciles en nuestro corazón y no tener ese callo duro en nuestra mente, en nuestro corazón, para no escuchar la voz del Espíritu. Nosotros tenemos que mantenernos puros con esa relación diaria con Dios en la que tú y yo podemos mantener esa comunión con Dios, seguir a Cristo como un mejor amigo en todas nuestras necesidades, en todas nuestras situaciones, sean buenas o malas, seguirlo por la mañana, por las noches, por las tardes, tener una comunión diaria con Él. ¿Para qué? Para poder ser sensibles a la voz del Espíritu. Quiero insistir un poco en esta parte de no tener el corazón duro y actuar con la vieja naturaleza, porque tener el corazón duro es resistir a la voz del Espíritu, resistir a la misericordia, a la benignidad a la cual Dios nos llama con nuestras palabras. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en la lengua y tomaremos como base también este texto que acabamos de leer, pero también, si me ayudas ahí a anotarlo, que es Santiago 3:1, y, y es bien importante lo que está escrito ahí porque nos habla acerca del poder que tiene la lengua. Entonces, si me ayudas a anotar el punto número 1, que está escrito ahí en el versículo número 29, si me puedes acompañar, anótalo. El punto número 1 es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y si me acompañas ahí en el versículo número 29, la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto es algo muy, muy importante para nuestra vida espiritual, ¿de acuerdo? Y no hay mayor explicación que yo pueda dar, porque yo estoy limitado, pero la Biblia no. Entonces, más que parafrasearte o más que decirte, ¿por qué no me acompañas a Santiago 3, capítulo número 1? Te voy a pedir ahí que abras tu Biblia en Santiago, capítulo número 3, versículo número 1, y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la lengua y cómo nos exhorta la Biblia a que no permitamos que de nuestra boca salga destrucción, que no nosotros destruyamos, afectemos, lastimemos vidas, sino podamos edificar. Y dice la Biblia, si tú lo tienes ahí en Santiago capítulo número 3, versículo número 1, dice: la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende esto está impresionante, ahorita lo vamos a ver. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esto está impresionante porque la Biblia nos habla de ese poder que tiene la lengua, ¿sí? A la hora de que nosotros abrimos la boca, profetizamos, podemos profetizar para bendición o para maldición. Y lo que dice en Santiago 3 versículo número 2 es impresionante porque dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sabes, eso es algo que tenemos que analizar muy profundamente porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que un, a través de la lengua, ¿sí? Nosotros revelamos lo que hay en nuestro corazón. Ajá. Eh, si un hombre o una mujer pueden refrenar sus palabras o su lengua, ¿sí? Eh, va a tener la capacidad de dominarse a sí mismo. Imagínate qué impresionante. Espero, sí, no errar en esto, pero yo quiero decirte algo. Ajá. Podemos nosotros aquí ver cómo medir la madurez del cristiano. ¿Cómo podemos medir la madurez del cristiano? Al educar nuestra lengua, al educar nuestras palabras, porque las palabras son la revelación del carácter interior. Es decir, sí, esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, sí, porque en Mateo 12:34 dice, cuando nos dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y esto es muy fuerte porque inclusive por las palabras que salgan de nuestra boca, dice la Biblia en Mateo 12:34, seremos justificados o vamos a ser también condenados. Entonces, una persona una persona que puede dominar su boca, sus palabras, delante de su esposa, delante de su esposo, delante de una junta de trabajo, delante de la familia, delante de la iglesia, de los hermanos, del servicio, ¿verdad? Nosotros podemos ver la calidad de madurez espiritual cuando vemos que esa persona sabe refrenar las palabras. Me disculpo si esto suena un poco fuerte, pero una persona madura espiritualmente sabe cuándo cerrar la boca, hermano. Sí, sabe cuándo cerrar la boca y cuándo abrirla, porque muchas veces esa lengua llena de veneno que dice la Biblia en Santiago puede herir y puede destrozar de una manera durísima a los corazones. Y con esa misma lengua y boca podemos edificar y podemos bendecir de una manera impresionante a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la iglesia, a los hermanos. Fíjate qué importante es. Es decir, lo que nos enseña la palabra de Dios es que ahí en Santiago dice que todos podemos cometer errores. Está clarísimo, como nos lo enseñaba nuestra pastora Diana, ¿verdad? Todos, o sea, no es malo enojarnos, hay sentimientos. Cuando estamos en un desacuerdo, hay que expresarlo, pero de la manera adecuada, de la forma correcta, y no vamos a errar en pecar, no vamos a caer en una ira, en dejar que el diablo tome parte en esto, o a veces ni el diablo, nuestra propia carne, ¿verdad? Tome parte de esto, sino que aquel hombre maduro, aquella mujer madura, va a ser capaz de dominar su lengua de tal manera que pueda dominarse a sí mismo, ¿sí?
a, eh, a mí me asombra mucho esto porque eh, es una revelación que nosotros tenemos que procesar constantemente, ¿no? Es decir, si yo educo mi lengua, si yo por medio del Espíritu, que más adelante vamos a hablar de eso, aprendo a refrenar mis palabras, dice la Biblia, voy a tener la capacidad de dominio propio, ¿sí? Voy a tener la capacidad de manotear, de voy a tener la capacidad, sí, de refrenarme en el momento, porque, eh, pues, yo creo que todos aquí podemos reconocer que hay ciertas situaciones en las que queremos poner en su lugar a alguien, queremos decirle sus verdades a alguien. Hay ciertas situaciones en las que queremos inclusive maldecir a alguien, ¿no? Como una vez también escuchábamos con el pastor Marco Barrientos, Señor, 15 minutos de no ser cristiano, por favor, y aquí en el tráfico del viaducto ahorita voy a sacar todo, ¿verdad? Muchas veces podemos estar en una situación que honestamente decimos, no me voy a callar, ahora sí le voy a decir sus verdades, y ahora sí le voy a decir lo que se merece, y ahora sí le voy a decir hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Pero tenemos que refrenar las palabras, ¿sí? Tenemos que aprender a refrenar las palabras, ¿sí? Comenzar a entender que la lengua tiene mucho poder. Y yo quiero darte algunos ejemplos sencillos eh, por el tiempo, pero muchas veces nosotros podemos caer en estas situaciones cuando por ciertas cosas a las que nos enfrentamos podemos comenzar a sacar cosas que no convienen, ¿no? Muchas veces son exageraciones, muchas veces queremos llamar la atención, ¿no? Queremos apantallar a alguien, muchas veces la jactancia, el alardearse a uno mismo, ¿sí? El darse dotes, ¿verdad? El estar presumiendo, el estar alardeando, fanfarroneando de uno mismo. Cuando tú dices, no, yo no tengo por qué, o sea, Dios es mi galardón, Dios conoce mi corazón, ¿sí? Y yo no digo que, pues, eh, nos callemos, ¿verdad? Y nunca abramos la boca, no, sino en el momento, en el tiempo adecuado, nosotros aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu y digamos, no voy a abrir la boca, no voy a decir yo lo que no es. Sí, muchas veces puede ser una crítica, sí, que queremos criticar a esa persona y cuántas veces nos ha costado y volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo, sí, pero nos condenamos a nosotros mismos, hermano, porque en lo que juzgamos terminamos haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con chismes, con calumnias, con burlas, con crueldad. Sí, los que somos padres muchas veces podemos encendernos y comenzar a abrir la boca. Sí, comenzamos a enojarnos, a hervir en furor, como muchas veces comenzamos a enojarnos, a exaltarnos, quizá por una situación que pasó en nuestra familia y comenzamos a abrirle, ¿cómo es posible? Sí, independientemente de la edad, de la etapa de tu vida, muchas veces podemos ser unas personas pues con amargura, que hablemos con tal dureza que nosotros no alcanzamos a entender que Dios no nos habla así, que Dios no nos trata así. Y muchas veces podemos soltar palabras que marcan, sí, eres un malagradecido, ¿cómo es posible? Sí, que no te acuerdas y que no entiendes y siempre tú esto y eres un burro, eres un tonto, idiota, no sirves para nada, imbécil. Discúlpenme, por favor, a lo mejor por algunas palabras que estoy diciendo, pero muchas veces la carne sale, sí, la carne sale y erramos.
erramos porque no alcanzamos a ver el dolor que le podemos producir a la otra persona. Ok, se equivocó, ok, falló, quizá a lo mejor cometió un error tu hija, tu hijo, alguna persona, un compañero del trabajo, sí, pero somos crueles muchas veces y no alcanzamos a dimensionar la herida, la grieta tan profunda que estamos dejando en el corazón. Sí, muchas veces podemos tener enojo, ira y comenzar a herir a las personas. Yo creo que muchos hemos sido ministrados en la iglesia, ¿verdad? Porque hay veces en donde a lo mejor los que Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Ha sanado nuestro corazón. Muchas personas en diferentes áreas, pues podemos recordar el eco tan fuerte que hace una palabra hiriente, ¿no? Burro, sí, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Eres menso? ¿Qué eres mensa? ¿O qué? ¿Eres tonto? ¿Eres tonta? ¿Que no entiendes? ¿Sí? ¿No comprendes? ¿Por qué no puedes ser como ella o como él? ¿Sí? Eres una persona inútil, sí, flojo, floja, buena para nada, sí. Y toda esa amargura, todo ese veneno sale de nuestra boca y con eso bendecimos al Señor. Por eso dice Santiago aquí en los últimos versículos que leíamos, hermanos míos, no puede ser así, eh, no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hoy debemos de comenzar a dominar nuestras palabras y, y no profetizar maldición en las vidas de las personas. Eh, Muchas veces hacemos halagos fingidos, ¿sí? Y un halago fingido es muy incómodo porque, eh, pues, Dios conoce nuestros corazones y muchas veces los actos de lealtad, el esfuerzo en la familia, en el trabajo, donde sea, hablan mucho más que un halago. Cuando es genuino y verdadero, hablemoslo, pero cuando es fingido, refrenemos nuestra lengua, no por quedar bien, no por hallar el favor, quizá seamos personas que tengamos una vida fingida, que tu corazón sea transparente, que tu corazón sea genuino y que si de tu corazón realmente nace una bendición, un agradecimiento, un alabo a alguien, sea de una manera honesta y correcta. Más adelante voy a hablar un poco de esto, pero muchas veces hay personas que hablan lo que se les viene a la mente y muchas veces lo que les viene a la mente, pues es basura, hermanos. O sea, no hay filtro. Sí, o sea, no hay filtro, ¿sí? Ay, ¿cómo tragas? Ya lo sacaron o sea, y parece que es su esencia, ¿no? Yo he conocido personas que dicen, pues es que así soy. No es que yo así sea, así es mi vieja manera de vivir, ¿no? Pero tenemos que refrenar la lengua. Ay, te ves más gordo, te ves más gorda. Sí, ay, este, muchas veces hay personas que piensan que es una forma correcta o piensan que es una virtud, pues hablar sin filtros. Y al contrario, nuestras palabras deben de pasar por el filtro del Espíritu Santo y no sacar palabras que burlonas o de bullying o palabras duras que muchas veces lastimen o incomoden a las demás personas. No todos van a pensar como tú, no todos tienen la misma personalidad que tú, no todos aceptan de la misma manera un comentario, por más eh, eh, bueno que pensemos que pueda ser, muchas veces no va a ser así. Debemos de entender lo poderoso que pueden ser nuestras palabras. Te, te quisiera mencionar un dicho que leí y ese dicho dice que los palos
y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden herir. Y eso es falso, eso es totalmente falso, porque, ¿sabes? Eh, Cuando una palabra sale de nuestra boca, sea para bien o para mal, puede durar toda la vida. Lo que otros dicen de nosotros o lo que nosotros decimos de otros puede durar toda la vida para bien o para mal. Entonces, antes de abrir la boca, antes de decir palabras, yo debo de pensar, esto que voy a decir va a edificar, va a bendecir para bien la vida de una persona o la va a destruir, ¿sí? Porque muchas veces somos personas que no tenemos misericordia y la soltamos, ¿sí? Así la soltamos. Y yo quiero decirte algo, así tengas 5 añitos, 8 años, tengas 40, tengas 60 años o más, 70, el dolor es el mismo. Escuchar de un padre una palabra es tan doloroso. Escuchar de una madre una palabra hiriente es tan doloroso. No importa que ese varón sea casado o casada, o no importa que sea un adolescente o un niño pequeño, es tan doloroso, hermano, tan doloroso escuchar de la boca, sobre todo de los más cercanos, que es nuestra familia. Es tan doloroso que alguien te diga, eh, lárgate de aquí, ¿sí? Ya no te quiero ver, para mí no existes, ¿sí? Eh, Eres un desgraciado, sí, eres una desgraciada, sí, tantas cosas. Si por mí fuera, si tú no serías nada o a lo mejor yo te di todo, o a lo mejor, sí, ¿por qué no puedes dar el ancho? Sí, y son palabras que lastiman. Eh, Esto no quiere decir, el comentario que voy a hacer no quiere decir que pues no le demos importancia a las demás personas, ¿verdad? Pero si tú vas en el viaducto y alguien te la refresca, pues como sea, hermano, pues ya no lo viste, ¿no? A lo mejor jamás lo vuelvas a ver, ¿sí? Pero si es alguien de tu familia que vas a seguir viendo el resto de tu vida, son grietas profundas en el corazón. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a hablarle a todos, al que pase en el viaducto y jamás lo volvamos a ver, o a las personas que están cercanas, sobre todo a ellas, ser personas que hablen bendición. Entonces nosotros tenemos que comprender que lo que nosotros decimos puede durar toda la vida para bien o para mal. Entonces, yo te invito el día de hoy a que hagamos una reflexión antes de pasar al siguiente punto. Esa reflexión es que tú y yo analicemos y pensemos, a ver, voy a hacer un balance de mi persona, como nos instruyó nuestro pastor, y yo me pongo a remojar mis barbas y yo me pongo hasta adelante en la fila. Sí, yo mismo me digo, yo te invito a que quizá tú lo hagas. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo le estoy hablando a mis hermanos de la iglesia, a las personas en mi trabajo? ¿Soy una persona dura, sin misericordia? ¿Soy una persona fingida? ¿Soy una persona calumniadora? ¿Soy una persona burlona? Sí, esto lo hablamos con los jóvenes, pero pues quiero aprovechar, ¿verdad? Porque yo sé que por acá también hay muchos jóvenes. Yo soy de esas personas buleadoras que se la pasan fregando y hostigando y tirándole basura a otros y me la paso molestando y molestando a otros. O soy una persona que cada vez que alguien se cruza en mi camino, puedo ser de bendición para su vida. Honestamente,
muchos podemos fallar en algún área que el Espíritu Santo hoy te hable. No sé si sea en tu trabajo, con tu papá, con tu mamá, con un hijo, con una hija, con tu esposo, con tu esposa, pero tenemos que comenzar a hacer lo que nos exhorta la Biblia el día de hoy. ¿Y qué nos exhorta la Biblia del día de hoy? Sí, dice, sino que esas palabras sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, la Biblia nos exhorta a que las palabras deben de ser buenas y ahorita voy a terminar con esto, pero vamos a pasar al punto número 2 porque se une perfectamente esto con los versículos finales. Y el punto número 2 es no contristéis al espíritu y quítese de vosotros amargura y toda malicia. No contristéis al espíritu y quítese de vosotros amargura y toda malicia. Te voy a pedir que me acompañes ahí en el versículo número 30, por favor. Ya leímos el 29. Vamos a leer juntos el versículo número 30 y dice la palabra de Dios, acompáñame ahí con tu vista, por favor. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, fíjate qué importante es esto último que dice, así como también perdonó a vosotros, como también nos perdonó a vosotros Cristo, o así como Cristo también actuó con nosotros, actúa con nosotros. De esa misma manera, tú y yo tenemos que comenzar a entender lo que el día de hoy la palabra nos enseña. Y esta es la clave. Sí, la clave está en este punto, hermano. Sí, ¿por qué? Porque lo fundamental de esta enseñanza es que lo que puede ayudarnos a controlar nuestra lengua, lo que puede ayudarnos a refrenar nuestras palabras, lo que puede ayudar a que pongamos un freno en nuestra lengua, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo del cielo que vino a dar la máxima manifestación de Cristo en nosotros. Sí, el Espíritu Santo es un regalo que tenemos nosotros la tremenda bendición de hacerlo nuestro mejor amigo, ¿sí? Y de ayudarnos. Porque, mira, retomando los ejemplos que dice en la Biblia ahí en Santiago acerca del caballo, acerca de los grandes barcos y su timón pequeño, sí, mira, estos problemas no se van a resolver. O sea, un caballo revoltoso, tú no lo vas a, no vas a resolver su problema amarrándolo en un establo y ya. O un problema de un barco, sí, no lo vas a resolver dejándolo varado y amarrado en un muelle. No. De la misma manera, el silencio no es la respuesta final para eh, la maldad de la lengua. Sí, o sea, no es solamente, bueno, ya no voy a abrir la boca y me aguanto. No, porque se sigue maquinando en el corazón, sí, en la mente, en el corazón y después a los actos. Y muchas personas dicen, bueno, voy a dejar que mi mente debraye y mi corazón, pero ya, voy a cerrar la boca y ya, me voy a cerrar mi bocota porque sé que soy una persona que no tiene control. No, hay que arrancar el problema de raíz, de adentro hacia afuera. ¿Y cómo se soluciona ese problema? Permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí, a mí me encanta lo que nos han estado enseñando nuestros pastores porque ahora en la gracia de Jesucristo tenemos un cambio no externo, sino interno. Y ese cambio interno es por medio de un regalo que es el Espíritu Santo que entra a nuestro corazón y comienza a transformar lo que para el hombre es imposible, para el Espíritu Santo nada es imposible.
por supuesto que es posible, hermano. El problema aquí es que nosotros necesitamos conocer, intimar, tener una relación íntima con el Espíritu Santo, ¿sí? Y obviamente, pues, unos consejos que podríamos dar, por supuesto, es que, y lo hemos visto en estos días de la semana de santificación, es que tú y yo podamos quebrarnos con Dios en su presencia. Es que tú y yo podamos quebrantarnos. Si nosotros vivimos quebrantados en la presencia de Dios, vamos a quitar ese callo de nuestro corazón duro de tratar a la gente mal con nuestras palabras, de tratar mal a las personas con nuestra boca, nuestra familia. Vamos a tener la capacidad de ser perfeccionados. Dice la Biblia en Santiago, es perfecto el hombre que puede refrenar su lengua. ¿Y sabes qué quiere decir perfecto en otras traducciones? Quiere decir es maduro. El hombre o mujer que puede dominar sus palabras es maduro y puede tener la capacidad de dominarse a sí mismo. Y eso es algo impresionante y por supuesto que lo podemos lograr, hermano. Sí, decir en una situación en la que yo me encuentre, eh, no voy no voy a lastimar, sí, eh, no lo voy a hacer. Sí, yo a lo mejor quiero poner en su lugar a esa persona, pero no lo voy a hacer. Sí, voy a ser misericordioso, voy a ser benigno, voy a dejarme guiar por la voz del Espíritu y voy a dejar que Cristo se desarrolle en mí muriendo a mi carne, muriendo a mi carnalidad, muriendo a a mi deseo de lastimar. ¿Sí? Y lo que hoy la Biblia nos enseña, no sé si me puedas ayudar, Adrián, por favor. Eh, y lo que la Biblia nos enseña el día de hoy es que ¿quién podrá llevar las riendas o dirigir el timón de nuestra vida? ¿Sí? Eh, ¿Quién? ¿Sí? Muchas veces la lengua es sometida a nuestras emociones, por las vísceras, por el estómago, y hacemos un desastre y eh, muchas veces podemos ser sometidos por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, sí, pero hoy entendemos que lo que puede gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos quebrantarnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, refrena mi lengua, refrena mis palabras, ¿sí? Eh, Necesito la compañía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para morir a mi carne, para morir a mis emociones y Cristo pueda manifestarse en mí. Necesito dejar de tratar con dureza a las personas, necesito comenzar a tranquilizarme, necesito bajarle 2 rayas a mi temperamento, necesito tranquilizarme y entender que lo que estoy sembrando en esta tierra para la eternidad puede ser una maldición tremenda o puede ser un galardón enorme. Sí. Y sabes, quizá hay alguien que diga, lo he intentado, realmente lo he intentado, pero yo te digo algo, ¿sí? Si tú pones tu lengua, tu corazón bajo el poder del Espíritu Santo y te quebrantas delante de la presencia de Dios, entonces Dios mismo que es poderoso, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a que nosotros podamos mostrar nuestro corazón, porque yo te quiero decir algo muy revelador, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que lo que decimos indica lo que somos, y eso es algo
bien fuerte, hermano, porque así como tú escuchas hablar a una persona, desafortunadamente así está su alma. Y si una persona, y me disculpo si esto está muy fuerte, pero si una persona habla con tal crueldad y con tal dureza, es porque su corazón y su alma están así de duros, de rotos y de quebrados. Pero cuando nuestras palabras honestas, transparentes, sin fingimiento, hablan verdad, hablan bondad, y como nos enseñaban, ¿verdad? Nuestros pastores, nuestra pastora, sí, podemos enojarnos, claro, porque somos seres humanos y nos la vamos a regar, pero eso no quiere decir que vamos a pecar destruyendo la vida de una persona, sí. Yo he conocido personas que ya pasaron años y no pueden olvidar lo que una vez una persona les dijo: tú no te vas a superar, tú no vas a servir para nada. Y todavía lo traen después de 10, 15 años en su mente. Una palabra, ni siquiera fue una bofetada, ¿sí? Ni siquiera fue un trancazo, ni siquiera fue un puñetazo. Simplemente un padre le desgració la vida a su hijo, una mamá, un jefe, ¿sí? Un compañero del trabajo. Sí, lo que tú dices habla de tu corazón. La manera en la que tú hablas a los demás y te diriges a los demás habla de tu alma, es un espejo de tu alma y muestra lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Por eso es que debemos ser tan naturales con el Señor para no ser fingidos. Y, y si tú lloras y te quebrantas delante de la presencia de Dios, no podemos estar tan duros en el corazón afuera, hermanos. No podemos, porque en esto vamos a mostrar que somos discípulos de Cristo, en mostrar cuánto nos amamos los unos a los otros, ¿sí? Y, y eso, pues, se muestra no con señas, ¿verdad? Qué bueno es el afecto y todo esto, ¿verdad? Un abrazo, un estrecho de mano, pero las palabras son el reflejo del alma, de nuestro corazón. Y ahí vamos a comunicar lo que vivimos con Cristo. Si Cristo está en mí, si nosotros mostramos esto, vamos a mostrar nuestro corazón como un espejo con el Señor. Y, y eso es algo que nos exhorta la Biblia, porque al final dice, si antes dice, quítese toda amargura, todo enojo, toda gritería. Y digo ahorita no nos da el tiempo, pero amargura, enojo, gritería, habla de grietas en nuestro corazón. O sea, cuando una persona habla así es porque tiene amargura, tiene ira, eso es lo que está rota su alma. Cuando estamos constantemente hablándole a la gente mal, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Pero si Cristo vive en nosotros y nos ha restaurado, entonces se va a manifestar la benignidad. Vamos a ser misericordiosos, vamos a perdonarnos. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que seamos perfectos y santos y que ya que andemos con una aureola y no quiere decir eso, hermano, pues vamos a errar, vamos a equivocarnos, pero eso no quiere decir que vamos a destrozar la vida de una persona con nuestras palabras. No, simplemente mejor no voy a hablar y me voy a la presencia de Dios, me calmo y retomo el tema, la situación, para no destruir, sino más bien edificar. Eh, Vamos a perfeccionar el amor de Cristo, vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios por medio del amor a Cristo. Y ahí es donde vamos a mostrar el nuevo hombre. Sí, que en este año tú y yo podamos ser perfeccionados, que podamos ser perfeccionados. Sí, te quiero leer algunos textos de la palabra de Dios, eh, que nos enseñan
acerca de esto que estamos hablando y que es muy, muy especial. Y, sabes, cuando nosotros leemos estos textos, podemos entender el corazón de Dios y lo que está hablando a nuestras vidas, ¿sí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Proverbios 12:25. Nada más anótalo por el tiempo. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¡Wow, hermano! Que a mí me emociona, impresionante. Sí, eh, qué impresionante es cuando alguien te habla y te dice: hola, ¿cómo estás? Te amo, échale muchas ganas, Dios te bendiga. A lo mejor la regaste, pero no importa, te habla alguien: oye, la regaste bien feo, mano, estás mal, pero vamos a echarle ganas, o sea, vamos a salir adelante, pero no lo vuelvas a hacer, por favor, porque lo hiciste mal, pero vamos a salir adelante. Es muy diferente, hermano. Sí, nosotros podemos ver aquí el corazón de Dios. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Sí, medicina para los huesos. No sabes qué confortante son las palabras de ánimo. Ahora que viene el ministerio Ágape 1 a 1, las palabras confortantes son un ánimo renovado para las personas, hermano. Sí, son vida, son esperanza. Sabemos que nuestra esperanza viene en Cristo, pero Él usa personas para levantar, hermano, para edificar la vida de una persona. Sí, la Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo quiero terminar con eso, hermano, que el día de hoy tú y yo podamos decir: yo voy a edificar, voy a bendecir la vida de las personas, con mi lengua el día de hoy, yo voy a marcar vidas en Cristo, yo voy a levantar, voy a dar medicina, voy a dar aliento. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que tengamos una aureola y ya seamos bien santos, no, sino que somos transformados por el Espíritu Santo y vamos a ser una bendición para los demás. El que se cruce con tu camino, como nos ha enseñado nuestro pastor, hermano, tiene que ir bendecido, tiene que ir fortalecido. Si alguien se cruza en tu camino, en tu trabajo, en tu oficina, en el metro, en el camión, se tiene que ir, hermano, bendecido. Que si te toca dirigir un grupo, si te toca guiar una oración, si te toca conversar con alguien, con tu hijo, que le digas: vamos, campeón, Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón, eres muy especial para mí. No sabes cuántos deseos tenía de decirte lo mucho y lo especial, lo valioso que eres para mí. Y que con nuestras palabras, con nuestra lengua, nosotros podamos levantar, podamos edificar y podamos bendecir la vida de las personas, hermano. ¿Sí? Abramos nuestro corazón y mostremos lo que somos en la presencia de Dios, mostremos lo que somos en la intimidad con Dios, porque nuestras palabras, hermano, indican lo que somos, son un reflejo de nuestra alma y de nuestro corazón. Y si Cristo está ahí, se va a reflejar claramente. Vamos a orar para terminar este tiempo y vamos a pedirle al Señor. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo y hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos para que tu bendita presencia el día de hoy esté con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta vieja naturaleza, ese viejo hombre, el carácter del viejo hombre, Señor, lo saquemos de nuestra vida y el día de hoy podamos revestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, y podamos ser santificados este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ir siendo transformados a tu imagen conforme a tu semejanza, y que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de nuestra boca en el nombre de Jesús, Padre. Que de mi boca, Señor, no salga maldición, sino salga bendición para edificación de las personas, Padre, en el nombre de Jesús. Y sé que esto lo puedo lograr mediante el Espíritu Santo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor,
Lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Es el regalo más preciado que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el que va a obrar en mi interior, el que va a sanar mi alma, el que va a sanar mi corazón, el que va a cambiar lo que es imposible. Señor, yo sé que por medio del Espíritu Santo puedo refrenar mi lengua, Señor, porque lo que hable, Señor, lo que hablen mis palabras es lo que va a haber en mi corazón y sé que tú lo has transformado, Padre. En el nombre de Jesús, que a partir del día de hoy, Señor, yo no por medio de un esfuerzo humano, porque humanamente no se puede, sino solamente por medio de una comunión íntima con el Espíritu Santo, Señor, Él pueda ser el gobernante de mi vida. Él pueda ser el que guía este timón, mi lengua, Señor, y que pase un filtro antes de que yo hable, que pase ese Espíritu Santo de Dios por mi boca y me diga, calla o habla en el nombre de Jesús, Padre, para que se quite los gritos, para que se quite la ira, la maldición, la malicia y pueda ser benigno, pueda ser misericordioso, como Cristo, Señor, nos perdonó, así también nosotros podamos dejar de ofender, Señor, y perdonar a las demás personas, a pesar de quizá un daño que nos hayan hecho, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, que mi vida levante y bendiga a otras personas, que mi vida sirva para bendecir a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, yo te pido que guíes mi lengua, mis palabras, que mis emociones, mis sentimientos sean sometidos a Cristo, que mi carne sea sometida a Cristo y la guíe el Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.